Son las 9 de la mañana con 21 minutos. Estamos de regreso en Ampliación de Noticias aquí en RPP, confianza por todos los medios. Estamos viernes 1 de mayo, Día del Trabajador. De nuevo nuestro reconocimiento para todos ellos. Y hay muchos trabajadores que se han quedado en casa, ¿no? Bueno, vamos a revisar precisamente cuál es la situación de los trabajadores y las nuevas estrategias en realidad para cambiar nuestro desempeño como sociedad en general. Vamos a conversar con Federico Arnillas. Él está desarrollando una maestría en economía y ha elaborado un estudio que lleva por título Urgente cambiar la estrategia social en la lucha contra el coronavirus. Federico, buenos días, bienvenido. Buenos días, Patricia, buenos días, Ricardo, buenos días, Fernando. Un gusto estar con ustedes, gracias por esta convocatoria. Si me permiten un minuto, quería saludar a todos los trabajadores del país por su día, sí, especialmente a los del sector salud, seguridad, los que están haciendo el trabajo de limpieza y de los trabajadores agrarios. Claro que sí. Ahora estábamos revisando más temprano también en el boletín de normas legales del peruano la emisión de bonos por 4.000 millones de dólares para, según lo que indica esa norma legal, para que el Estado solvente, en términos sencillos, lo vamos a explicar, las políticas de emergencia de cara a esta situación que nos ha planteado el coronavirus. Entre ellas, imaginamos y entendemos el financiamiento, por ejemplo, de los bonos. Y tenemos ahora el anunciado bono universal, pero que todavía no se concreta, Federico, ¿no? Sí, a ver, yo quisiera comentar algo bien importante. La primera es que lo que el gobierno está planteando es un bono universal que llama familiar, ¿no? Realmente este bono universal familiar que denomina el gobierno no es realmente un bono universal, ¿no? Según el estudio del informe técnico de la evolución de la pobreza entre el 2017 y el 2018, ¿no? El gasto por persona en el país es de 758 soles. Si nosotros restamos los 758 soles que gasta habitualmente un ciudadano peruano en periodos sin cuarentena y le restamos aquellos gastos que ya no ejecutaría, ¿no? Tenemos que una familia peruana promedio gasta 550 soles, una persona gastaría en promedio 550 soles, ¿no? Hoy día el bono de 760 soles básicamente solo estaría alcanzando para cubrir los gastos de una familia de una persona o de un miembro del hogar, ¿no? Las familias que tienen 2 personas o que tienen de 3 a 4 miembros del hogar o de 5 o más miembros del hogar, que representan el 83 casi 2% de los hogares, o sea, casi más del 80% de los hogares, ¿no? El bono 760 soles no daría para alcanzar el gasto personal de la familia, ¿no? De ahí la importancia de que... Señora Arnillas, solo una pregunta chiquitita. Solo para cerrar, de ahí la importancia de que tengamos un bono universal que realmente llegue a cada una de las personas, ¿no? Le escucho, Patricia. Sí, solo una pregunta para entender el concepto. El cálculo hecho sobre lo que gasta una persona está hecho sobre lo que gasta en situación normal, porque es verdad que hoy día las personas no están gastando en un montón de cosas que gastarían normalmente. No están gastando en pasajes, no están gastando en ninguna actividad superflua como ir a comer a la calle o ir al cine o así, muchas cosas. Entonces, ¿podríamos considerar que el gasto por persona en este momento es menor? Como le decía, el gasto calculado para el año 2018, sin considerar la inflación que ha habido durante los años 19 y ahora entramos en el 20, ¿no? El gasto calculado en una época normal, entre comillas normal, es de 758 soles por persona. Uh-huh. Si le quitamos todos los gastos que usted me ha mencionado, queda en 550 soles por persona, ¿no? ¿Cuánto debiera ser entonces el monto que resultaría satisfactorio para una familia promedio peruana? Por eso, las familias promedio peruanas tienen más de 2 miembros de hogar. Habría que hacer un cálculo en función a los miembros de hogar. Como calcular los miembros, como la metodología que está planteando el gobierno actualmente propone que se va a entregar al hogar, el gobierno tiene que definir qué personas forman un hogar primero, y luego tiene que decir a quién de esas personas les va a dar el bono. Eso, para empezar, toma tiempo, ¿no? Uh-huh. Vamos más o menos una semana y todavía no sale la lista definitiva, ¿no? Entonces, esa es una primera dificultad técnica, que estamos perdiendo tiempo, ¿no? La segunda cuestión es que para evitar esa pérdida de tiempo es que hay que entregar bonos a cada ciudadano, a cada persona que tenga DNI, debería ser la entrega de los bonos. Así nos ahorramos el tiempo de hacer padrones
por un lado, y garantizamos que las familias que tienen más miembros de hogar reciben, por tanto, más ingresos, y las que tienen menos van a recibir menos ingresos. Eso es un elemento importante en la estrategia. Pero hay una segunda cuestión importante en la estrategia que me gustaría mencionar. El gobierno ha dicho que este es un bono único para las personas, ¿no? Y en general ha hablado de los bonos anteriores también como bonos únicos, excepcionales, ¿no? Pero al mismo tiempo el gobierno ha dicho que la economía se va a ir activando, lo último que dijo ayer el presidente, ¿no? En porcentajes que más o menos calcula que va a ser de 10% cada mes. ¿Cuál es la estrategia para ese último 10% de trabajadores en el país, ¿no? Que serán los últimos en poder incorporarse a sus espacios laborales o lugares de trabajo, ¿no? Ellos van a pasar 4 o 5 meses sin poder trabajar, no porque ellos no quieran, sino porque ellos están haciendo un aporte importante al país, quedándose en casa y sin ir a trabajar, algo que todos necesitamos. Entonces todo el país tiene que poder garantizar los ingresos de esa familia y de cada una de esas personas que serán los últimos en ir a trabajar. Totalmente de acuerdo, pero aquí creo que encontramos un problema que ya se ha visto en las medidas anteriores. Requiere una fineza en la focalización que claramente el Estado ha demostrado no tener para poder identificar grupos con necesidades diferentes. Por eso es que lanza medidas que a veces sirven para unos, no sirven para otros, le cae plata a quien no necesita, a quien necesita no le llega. ¿Qué hacemos? Porque no hay mucho tiempo para ponerse a focalizar ahora, que es un trabajo muy complejo. ¿Qué otras alternativas puede haber? Por ejemplo... Justamente, Patricia, si me permites, justamente la idea es no es focalizar. La idea es realmente universalizar, es decir, asignar un monto a cada peruano que no esté trabajando. Ese es el objetivo de la estrategia, y que entonces cada peruano que no trabaja tenga los recursos suficientes, no los necesarios, ¿no?, sino los suficientes para estar de manera adecuada en su hogar, ¿no? Pudiendo contribuir a esta lucha contra el COVID, ¿no? Y esto pero ese por los no meses... va a estar un mes, va a estar 2, 3, 4, 5 meses. ¿Y tenemos espalda financiera para eso? O sea, a mí me parece fantástica la medida, de verdad, y no lo digo en ningún tono irónico. Me parece que es lo que daría tranquilidad a todos los peruanos en los próximos meses. ¿Pero es posible? ¿Es materialmente posible? Sí, es materialmente posible. Los recursos existen. La ministra ha señalado... O sea, a ver, tenemos recursos disponibles, tenemos reservas internacionales, ¿no? Tenemos reservas estratégicas que pueden ponerse a disposición. Cuando hablo de reservas estratégicas hablo de oro, hablo de uranio, hablo de litio, ¿no? Que son reservas que pueden ponerse estratégicamente a mercados futuros, ¿no? Entonces, hay muchas estrategias que se pueden usar en el país, pero yo creo que nadie quiere hablar de los recursos en general que tenemos como país. Quisiera mencionar... Permíteme preguntarle algo concreto, señor Arnellas, antes de que el tiempo nos gane. Usted ha hablado de uranio, litio, en fin, eso nos llega bastante lejos. No sé cuán realista sea. Pero usted está proponiendo toda una estrategia social alternativa para la lucha contra el COVID-19. Veo que ella gira en torno a su concepto de bono universal, pero también usted prevé que no hayan despidos, que las empresas no puedan licenciar trabajadores bajo ningún concepto, tengo entendido. ¿Qué pasa con las empresas que, en vista de este impedimento que usted quiere establecer, quiebran inevitablemente? La pregunta me parece estupenda. Justamente yo quiero señalar algo importante, es que, por un lado, el gobierno viene dando plata a las empresas, prestándole para que las empresas sigan pagando las planillas, ¿no? Por otro lado, el gobierno le da plata a través de bonos a los trabajadores y a las familias, ¿no?, para que puedan mantenerse en su casa. Si nosotros juntamos todos esos fondos y los convertimos en un fondo directo para un bono universal, realmente para cada una de las personas de este país, ¿no?, entonces las personas que no estén trabajando, o que las empresas que el gobierno va a decir que tú no puedes trabajar todavía este mes, no tienes que esperar, tu actividad económica no puede funcionar todavía, vas a tener que esperar, esa empresa que no tiene cómo seguir pagando planillas por 3, 4, 5 meses sin trabajar, ¿no?, esa empresa puede congelar sus gastos, todos sus gastos, ¿no?, y al mismo tiempo el bono garantiza que ese trabajador que no puede ir a trabajar tenga un ingreso para subsistir y permanecer durante todo el periodo de la cuarentena que ese sector no va a poder activarse o no va a poder entrar a laborar. Entonces, no podemos decir al mismo tiempo que hay sectores como turismo y restaurantes que no van a entrar hasta diciembre y decir que solo doy un bono de 760 soles por un mes. Necesitamos una estrategia Entendemos la propuesta, aunque debo confesarle,
con todo respeto, me parece poco realista, porque le hago una pregunta concreta. Hay mucha informalidad en el Perú. Entonces hay personas que van a retomar sus actividades de manera informal. Por lo tanto, probablemente sea imposible determinar si están trabajando o no. El gasto que se... Al revés, Patricia. Termíneme terminar, señor Arnillas, mi pregunta, para que usted me explique si mi razonamiento es válido. Y por otro lado, pareciéndome absolutamente válido y además yo saltaría hasta el techo si es de la felicidad, si es que eso se pudiera hacer. Mi pregunta es, si se pudiera hacer, ¿por qué no lo han hecho? O sea, si se pudiera asegurar así a todos los peruanos, ¿cuál sería la razón para que el gobierno, a quien esto además lo beneficiaría en términos de popularidad enormemente, no lo esté aplicando? A ver, primero lo primero que usted mencionaba. Sí. No, perdóname, ¿qué fue lo primero que me dijo? ¿Cómo sabemos quién está trabajando y quién no en un ambiente con una informalidad tan grande? Sí, disculpe, sí, el tema de la informalidad, ¿no? Justamente este periodo de cuarentena en que las actividades no están congeladas, están paralizadas, es un estupendo periodo para que haya una buena trabajo con los 3 sectores de gobierno, ¿no? Con los 3 niveles de gobierno, para poder implementar una estrategia agresiva de formalización de la economía, ¿no? Porque las actividades que deben empezar a activarse deben contar con un conjunto de protocolos si no queremos que haya un rebote de la actividad. Por tanto, el control es importante no solo desde la perspectiva sanitaria, sino que es una gran oportunidad para formalizar significativamente la economía. Eso por un lado, ¿no? Respecto a los recursos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El presupuesto del PBI, el PBI per cápita hoy en día está en 22.690 soles, ¿no? Si nosotros damos un bono de 1.000 soles por PBI persona, per cápita, por 3, en soles. Per cápita, ¿no? Es decir, por soles, en soles. No, en soles, sí, ¿no? Entonces, sí tenemos espacio sobre esa base para poder trabajar un bono de 1.000 soles, ¿no? Por 3, 4, 5 meses, ¿no? Bueno, señora Arnillas. Sobre todo para los sectores, o sea, yo de verdad me pongo a pensar en todos esos trabajadores que les han dicho que, lo siento, tú no puedes trabajar hasta diciembre porque eres un cocinero o porque eres un mesero de un restaurante, ¿no? Y se van a ir hasta diciembre. ¿Cómo va a resolver esa persona sus ingresos de aquí a diciembre? Imagínese aquel que ni siquiera tenía un restaurante, que no ha tenido CTS, que no ha tenido AFP y que encima lo que vendía ya nadie se lo va a comprar porque el patrón de consumo va a cambiar. Créame que creo que todos estamos pensando en lo mismo. Eso que usted acaba de señalar es una cosa muy importante, porque esta crisis tiene una importante diferencia con respecto a los desastres, ¿no? Y con respecto a las guerras. Y es que toda la capacidad de producción de las fábricas, de los restaurantes, el carrito sanguchero, nada de eso se ha destruido o ha sido afectado. Todo está guardado o apagado o encerrado. Entonces, para que eso vuelva a funcionar y lo podamos sacar, esas personas tienen que tener a quién venderle. Esas empresas tienen que tener a quién venderle. Y si el 75% de la población no tiene trabajo, no por un mes, sino por 3, 4, 5 meses, esas empresas no van a tener a quién venderle. Necesitamos hacer un shock de demanda. Y la única forma de hacer un shock de demanda para reactivar la economía es que las personas tengan recursos en la mano. Señora Arnillas, ¿no? Podríamos seguir conversando largamente, se nos acabó el tiempo, interesantes sus propuestas, vamos a ver si son tomadas en cuenta y aplicadas en algún momento. Gracias por estar con nosotros, muy buenos días.